nosotros está nuestro especialista en impuestos, en finanzas, en economía, bueno, en todo lo que tiene que ver con números. Israel Abreu, como todos los viernes en el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín, en su consulta financiera y económica. Israel, ¿qué tenemos para hoy? Todo lo que tenga que ver con dinero que afecte su bolsillo. Ayer hablábamos aquí de criptomonedas y Valentín le cambió el nombre y dijo que son criptocuartos. Criptocuartos. Todavía las criptomonedas tienen su nivel de incertidumbre en la economía por el tema de la regulación. Vamos a ver en qué Esa era la para eso. preocupación de Miguel. La mayor preocupación de Miguel con ese tema era justamente este. Yo no puedo confiar en una moneda que no tiene una expresión física. Estamos totalmente de acuerdo, Miguel. Esa es una de las principales variables que a veces la gente que llama a uno para consultarle al respecto nos obliga a poner una oposición al respecto. No obstante, es un producto que aunque Pero además, intangible, perdona que te interrumpa, pero además no le emite ni la garantiza ningún gobierno. exactamente, esas son otras de las variables, no está asegurada. Hay variables relacionadas inclusive con que si se te pierde la clave de acceso. Exacto. Ay, le pasó a una persona que tenía una millonada en Bitcoin. Eso fue un caso famoso. Estaba en su último intento de clave. Tú tienes 10 intentos y ya había hecho 9 y se le había perdido. Eso fue terrible. Yo soy pro criptomonedas, debo confesarlo, porque hay una cierta libertad. Yo que sé que hay mucha falta de información aún, sé Sí, que sí, es verdad. Eso es sé verdad. que es complejo entender el tema. Yo invito a que la gente que se informe, que lea mucho, que trate de ver videos para que entienda. Realmente creo que si uno analiza a profundidad, no teniendo el conocimiento que tiene Israel, claro está, simplemente como un ejercicio de sentido común y de análisis, uno entiende que esa falta de intermediarios, de bancos, no es una limitante, porque al final el sistema es casi igual al que ya está, al sistema de la banca formal, solo que la confianza se logra sin toda esa estructura de instituciones y ese entramado de especialistas y profesionales en esa área. Pero es básicamente el mismo principio, solo que ejecutado a un nivel digital. Así que Yo creo, Olga, que quizás en un futuro inmediato la criptomoneda o lo que sea puede ser un buen instrumento de intercambio entre las naciones, pero entre las personas va a ser sí, muy difícil. Va a puede ser que muy falte difícil. más para esa parte, pero puede ser realmente, tiene desventaja, claro está, la parte de la energía que se necesita para generar esa plataforma, que no es nada amigable con el medio ambiente, pero tiene sus ventajas. Creo que nos falta mucho todavía por escuchar. Grandes figuras del empresariado mundial están apostando a ellas. Creo que todavía falta mucho por conocer, pero creo que A puede mí ser me una falta opción. Yo todavía creo, mucho por saber para yo tener una opinión. Yo no puedo yo creo dejar de que informar. la criptomoneda va a ser una fuente de fraude colosal en el futuro próximo. Vamos a ver, pero mientras tanto, vamos a ver cuáles fueron los temas que Israel preparó para su consulta en el día de hoy. Adelante, Israel. Mira, no puedo dejar pasar la oportunidad para dar mi opinión con el tema relacionado con las criptomonedas. Ah, por supuesto. Yo como dije, para que no piensen que es que yo no quiero hablar sobre el tema, yo no tengo una opinión acabada porque todavía no lo comprendo bien. No lo comprendo bien. Estoy La- siendo honesta. la- Entonces la- no termino de formarme una opinión. Mire, las criptomonedas son una realidad. Ahora, lo que sí es importante, Olga, en el caso tuyo, por la opinión que acabas de dar, no tanto por la de Don Miguel, porque es conservadora y realmente nosotros quienes nos dedicamos a la finanza y los impuestos, debemos ser relativamente conservadores a la hora de dar una opinión. Pero las criptomonedas son un instrumento especulativo en sí mismo. Entonces, definitivamente, al ser un instrumento especulativo, entonces, agrégale a eso además que las faltas de garantía por parte de algún Estado, entonces la convierte en una herramienta todavía más especulativa y riesgosa al respecto de la inversión que se vaya a hacer. Vuelvo y te digo, es una realidad, existe, pero no es lo mismo. Hay dos clases de riqueza, que son las riquezas que son intangibles y las riquezas que son tangibles. Voy a poner un ejemplo con dos empresarios del mundo. Inclusive uno fue presidente, que es Donald Trump, que se dedica al área de las bienes raíces.
es un generador de riquezas tangibles, al margen de que también maneja documentos y papeles comerciales. Y tenemos a Bill Gates, que genera una riqueza intangible producto de la creación de un software y que también maneja herramientas especulativas como los papeles comerciales. El hecho es que frente a la posibilidad de una debacle, no es lo mismo tú tener la garantía de un inmueble en todos los órdenes a tú tener la garantía de un software. Por poner un ejemplo, en el caso de Bill Gates, que son dos ejemplos totalmente distantes, quise hacer esa salvedad porque, vuelvo y te digo, si tú tienes un problema con Donald Trump, vamos a suponer que todas las variables estén resueltas desde el punto de vista legal y de la garantía jurídica, tú puedes mudarte en el lobby de uno de sus edificios. No así en un código de un software. Eso es importante que la gente lo sepa y que sea relativamente conservador. Siempre las criptomonedas, las monedas digitales, China, por ejemplo, ha desarrollado su moneda de manera digital de una manera extraordinaria y creo que ese es el futuro, pero necesita ser regulada para eliminar los riesgos. Entonces, una vez establecido eso, ya sí entro en materia. En el día de hoy ya fue publicada el estatus de los combustibles en República Dominicana. En esta semana solamente el precio del GLP se va a mantener estable. En el caso del precio del gasoil, bajó 50 centavos y en el caso de la gasolina premium y regular subió 3 pesos respectivamente cada uno. En el caso del gas licuado de petróleo, como le acabo de decir, este se mantuvo igual. En el caso de GLP, también del gas natural, se mantuvo igual. Eso significa que ya el Estado Dominicano en alguna medida empieza a desvincularse del precio de los combustibles al respecto del aumento y no necesariamente de su disminución. Porque, como habíamos comentado en programas anteriores, ya a la fecha, específicamente al 10 de abril, ya República Dominicana tenía una acumulación por el concepto de aumento de los combustibles de alrededor de 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos que entiendo yo que solamente en el caso de que los combustibles bajen, ¿verdad?, lo suficiente para el Estado mantener el precio en lo que se encuentra actualmente, entonces pudiéramos compensar la subida con la bajada y que eso no se refleje a final de año en un déficit presupuestario, porque, vuelvo y le digo, eso no estaba contemplado en el presupuesto del año 2020. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Por otro lado, no sé si ya a manos de ustedes llegó la parte relacionada con el informe trimestral del Banco Central de la República Dominicana. De manera específica, la parte relacionada con el informe sobre la inflación de los últimos 3 meses. El Banco Central establece primero que la acumulación relacionada con el precio, con la inflación, iba a ser más o menos de 4 puntos. En la estimación menos conservadora, un 5%. Ahora bien, partiendo de las variables relacionadas con la situación económica, este último análisis proyecta, primero, que la inflación mensual fue de alrededor 0.6% y que acumulada del trimestre es de 2.2%. Y que si eso lo proyectamos a los próximos 9 meses para completar el año, entonces la inflación sería de 8%. Este número por sí solo no dice nada. Yo creo que los amables televidentes que nos ven a través de YouTube y que nos escuchan a través de las ondas hertzianas, deberíamos hacer un análisis relacionado con qué tan cierto o qué tan cercana a la verdad es esa inflación de 2.2%. Y quizás en alguna medida podamos aquí hacer alguna reflexión relacionada con esto, porque creo que es un número que está, creo, muy por debajo de la realidad que estamos viviendo en República Dominicana en función de los aumentos de los precios de la canasta básica familiar. Por otro lado, y no menos importante, Doing Business ya publicó su informe del año 2020.
En lo pertinente a la República Dominicana, el hecho más importante es que todavía República Dominicana se mantiene en la posición 115. Hace más o menos 3 años, 4 años, la ¿Qué República significa Dominicana. eso? O sea, esa posición, ¿qué representa? ¿Qué significa? Ok, vamos a pasar esa parte. Primero acotar que en el año 2016-17, República Dominicana ostentaba la posición número 13. En ese año, lamentablemente, decrecimos en términos de facilidades para hacer negocio, Easy Doing Business, que es el informe global que hace el Banco Mundial a través de su revista ¿Cómo de va esa negocios. escala? ¿Mientras más alto mejor o cómo es? O sea, Mientras más número más alto, alto mejor. mientras más alto, peor. Eso significa que retrocedimos 2 puntos. En Okay. ese momento, recuerdo que las diferentes autoridades del mundo económico, fiscal y financiero justificaron ese retroceso en base a un nuevo formato para el cálculo de las facilidades para hacer negocio en el mundo. No obstante, sigue siendo malo y eso lo que nos hizo fue poner en una posición en desventaja de otros países. Entonces, ¿qué significa eso de manera particular? En mi experiencia, especializado en el área de finanzas, los ciudadanos que van a hacer cualquier tipo de inversión, por simple que sea, tienen a alguien a quien consultar, a quien consultar. Entonces, eso lo debemos traspolar al nivel en que nos encontremos, mínimamente a alguien. Ahora bien, cuando alguien decide comprar bonos de República Dominicana, cuando decide invertir en República Dominicana, en cualquiera de los sectores, lo primero que hace es dirigirse a donde un experto en materia de negocios, de finanzas, para que les recomiende, ¿verdad? En materia de costo-beneficio y riesgo, dónde más le conviene invertir. Entonces, aquí viene República Dominicana. Si tú vienes a hacer una inversión de capital para abrir un negocio, entonces ellos te dicen, mira, República Dominicana se encuentra en la posición 115. Y me va a hacer la misma pregunta que me hace Leila, ¿verdad? Que dice Leila. Entonces, la respuesta a eso es que República Dominicana está en desventaja para hacer negocios con los países que están por debajo de ella. Por poner un ejemplo, salvando las distancias. Por ejemplo, Dinamarca, que está entre los 5 países del mundo con mayores facilidades para hacer negocios. Entonces tú le presentas la variable entre República Dominicana y Dinamarca y obviamente va a querer hacer negocios en Dinamarca. ¿En qué se ¿Cuántos fundamenta? países de América Latina están mejor que nosotros? O sea, dame ejemplo de países de la zona que están mejor que nosotros. Por ejemplo, Costa Rica. Te voy a decir ahora mismo, voy a abrir el listado en qué posición está Costa Rica. También tenemos a Colombia, que ha mejorado mucho su posición al respecto de las facilidades para hacer negocios. Entonces, lo voy a buscar ahora mismo. Entonces tenemos de América Latina, mira, Costa Rica está en la posición número 74. Perú está en la posición número 76. Esos son todos países de la zona. Mira, Jamaica, que aunque no es América Latina, pero es América. Mira, Colombia está en la posición número 67. Otro país que nos está, o no, bueno, Puerto Rico, como lo consideremos, está en la posición número 65. ¿Qué otro país te puedo, aquí de la zona, que esté por debajo de nosotros? Por ejemplo, el caso de Colombia es un caso extraordinario. Costa Rica siempre nos ha llevado relativa ventaja. Pero de América Latina, por lo que veo aquí, es Colombia quien está más cerca de la posición más importante, o sea, más cerca del 1. ¿Cuáles son los sigue Costa Rica, criterios? señores, Israel. Ajá. ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para establecer que un país tiene mejores condiciones para inversión y cuál país no la tiene? La más importante es la seguridad jurídica, es una de las más importantes. Entonces, aquí, partiendo de esa premisa de la seguridad jurídica, se parten otras premisas. Por ejemplo, ¿qué tan fácil es para un inversor obtener permisos de construcción?
parece relativamente Burocracia. burocracia, pero lo es. En República Dominicana es una odisea obtener un permiso hasta para tú remodelar tu casa. No obstante, eres tú quien tiene que hacer la diligencia y no hay ninguna entidad que vaya donde ti a revisarte, salvo que exista un interés de manera particular. Otra variable sumamente importante, por ejemplo, ¿qué tan fácil es para un ciudadano ejercer el derecho, en el caso de República Dominicana y en el caso del mundo capitalista, ejercer su derecho a la libre empresa? Por ejemplo, en Dinamarca, en New Zealand, en Hong Kong y en Corea, que son los 5 países que ocupan la posición número 5, y Estados Unidos en la 6, para que tú tengas una idea, en todos esos países, crear una compañía y facturar no te toma más de 36 horas. Wow. Para que ustedes tengan una idea. En República Dominicana, lamentablemente, solamente, y Leila aquí puede darnos cátedra, registrar el nombre comercial en línea se toma 5 días laborables. Es una locura. Entonces, solamente registrar el nombre comercial. Después proceder con el registro mercantil, que está sumamente eficiente, te lo consiguen en 24 horas. Y posteriormente el registro nacional de contribuyentes, que se toma 3 días. Entonces, ya tú tienes la compañía creada. Ahora bien, ahora tú tienes que abrir cuentas y solicitar comprobantes fiscales. En todo esto, en el mejor de los casos, se toman 30 días laborables. Entonces, esa es otra de las variables. En cualquiera de esos países, crear una compañía, abrir una cuenta de banco y operar no te toma más de 36 horas. Las primeras 24 horas para que tu compañía, una vez tú hayas pagado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el estado de la Florida o en Delaware o en Nueva York, crear una compañía te cuesta $94. No necesitas ni siquiera ir por allá. Manda tu copia de tu pasaporte, firmas un documento, lo escaneas, lo envías y en 24 horas tú tienes en tu correo electrónico el que registrar todos tus artículos de incorporación, lo que nosotros llamamos los estatutos. Es otra de las variables. Y tú no tienes que ir a una institución financiera y llevar los documentos, no, tú solamente das el nombre, te imprimen los documentos, confirman que los datos de la compañía coinciden con los tuyos, te ponen a firmar y tienes tu cuenta de banco en 10 minutos. En República Dominicana nada es así. Al margen. Bueno, la DGA tiene muy buen sistema en la ventanilla única de comercio exterior. Según he investigado, es algo que funciona sumamente rápido y que eso ha ayudado un poquito con el tema de las exportaciones. Mira, existe la ventanilla única, por eso aquí es un sofisma, para que tú entiendas. Para exportar o importar un producto agrícola, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, se necesita un certificado. Eso es una locura. Se necesita previamente también una autorización del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente. Y eres tú quien tiene que gestionar. El concepto de ventanilla única es, mira, yo quiero hacer este trámite. Tú haz todo lo que tengas que hacer para yo poder realizar esta actividad económica que es lícita, que le agrega valor a la economía, que me agrega valor a mí, y que te agrega valor a ti como funcionario. En República Dominicana, lamentablemente, eso todavía es papel y tinta en una hoja. Entonces, lamentablemente, las ventanillas únicas aquí en República Dominicana no han dado el resultado que deberíamos esperar. Entonces, es un reto que tiene el nuevo gobierno para poder encumbrar a la República Dominicana por unos horizontes. Miren, acabo de ver aquí a Panamá en la posición número 86. Eso es increíble. El Salvador, señora, en la posición número 91. Tú sabes, con las situaciones que tiene El Salvador desde el punto de vista de la seguridad social. Sí. Nayib Bukele está haciendo un intento extraordinario. Mucha gente lo tilda de caudillo, ¿no? Realmente. No, yo lo tildo de populista. Sí, pero mira, están en una mejor posición desde el punto de vista de la inversión extranjera, según Doing Business. Entonces, definitivamente, don Luis Abinader tiene un reto al respecto de tratar de bajarnos a una posición un poquito más cimera desde el punto de vista de las facilidades para hacer negocios en República Dominicana. Por otro lado, no sé si quiere preguntarme algo más. No, me quedó muy claro. Me daba curiosidad saber cuáles eran los criterios
precisamente para que el público que escucha sepa precisamente esa parte de la información, de qué es lo que realmente se necesita y saber qué instituciones tendrían que involucrarse en el tema para saltar toda esta parte e ir directamente a eficientizar el clima para la inversión. Así es y sobre todo porque también en alguna medida cualquier ciudadano, dependiendo de su profesión, de su nivel de emprendimiento, puede verse en la oportunidad de manejar algún dinero importante y ese tipo de variables son las que se manejan al respecto de dónde y de manera oportuna voy a invertir mi dinero. Por otro lado, la tasa del dólar, según el Banco Central, estimó que se mantuvo durante el trimestre pasado entre 56.15 y 57.20. Este número es importante porque dependiendo de la volatilidad del dólar y cómo el gobernador del Banco Central y las autoridades bancarias permitan el deslizamiento de la tasa, en esa misma medida también vamos a tener una inversión extranjera importante. Vamos a poder aprovechar los recursos naturales para fines de exportación, que también en el área de exportación República Dominicana experimentó en el primer trimestre del año exportaciones por alrededor de 1.100 millones de pesos. Mira, yo quería decir algo, si tú me lo permites, que tiene que ver con la política económica del gobierno. Tiende a favorecer a un sector determinado, que es el sector empresarial. Pero yo creo que eso es importante porque él está empeñado en creer y en decirle al país y lograr, porque yo creo que él está convencido de eso. No puedo decir que es una política que está fingiendo. Yo creo que él está convencido de que la política que está llevando a cabo es la mejor vía para la creación de empleo. Y la creación de empleo es una de las grandes prioridades que tiene hoy la economía dominicana, porque el desempleo ha ido en aumento y con el tema de la pandemia se incrementó todavía el nivel de desempleo que ya teníamos antes, que era muy alto. El problema es que es el único sector que tiene apertura hacia el gobierno dominicano. Y se está descuidando otras áreas como la agricultura, como el sector laboral y muchas otras cosas. Y un país no puede progresar ni puede resolver su problema solamente fomentando un área o un sector de la sociedad. Tiene que incorporar a todo el mundo. Y ese es el problema que yo veo. Sí, definitivamente, usted tiene mucha razón. El problema, el enfoque que él tiene al respecto de la importancia del empleo es encomiable, hay que reconocerlo, porque la forma más eficiente de distribuir la riqueza de una nación es a través del pleno empleo. Ahora bien, eso está íntimamente relacionado con la calidad del empleo. Por poner el ejemplo que quizá muchos conocen es que en República Dominicana más del 70% de los empleados activamente laborales, ¿verdad?, registrados en la Seguridad Social, según el informe de la misma Seguridad Social, ganan menos de 25,000 pesos. En promedio, más del 50% gana menos de 20,000 pesos. Ahora bien, el primer quintil, ¿verdad?, de la economía dominicana es de 22,000 pesos, casi 23,000 pesos. Esperemos que lo ajusten por inflación ahora, que debe ser un poco más. El hecho es que esos empleos que en República Dominicana estamos generando provenientes del sector turismo no alcanzan en la inmensa mayoría a cubrir el costo del primer quintil de la canasta. Yo quiero decir para terminar, porque nos quedan pocos minutos. Yo quiero dar un ejemplo de lo que es la importancia de un empleo. Adelante. La importancia de un empleo se ve, yo siempre lo he dicho, se lo he confesado a muchos amigos míos. Si tú quieres ver cuán importante es un empleo, cuando tú vayas a cancelar a una persona y le estés entregando el sobre de la cancelación, míralo a los ojos para que veas en la expresión de ese individuo el derrumbe de un mundo. Así es. El derrumbe de un mundo. Es decir, cuando tú le entregas la cancelación a un individuo, le está diciendo,
que no tiene casa, que no tiene carro, que no tiene comida, que no tiene colegio para sus hijos, que no tiene nada. Ni derecho a soñar. Exactamente, esa es la cosa más terrible del mundo. Y hay gente que goza y disfruta cancelando gente. Sí, definitivamente así es. Entonces, ese enfoque es bueno. Ahora, como usted bien dijo, don Miguel, don Luis no puede perder de vista la importancia del sector agrícola. Primero, desde el punto de vista de que se cubra el consumo local y posteriormente, entonces, República Dominicana tenga la calidad en el sector agrícola para poder exportar a los mercados de primer mundo. Segundo, entonces, poder procesar en alguna medida esos productos a nivel agroindustrial. El ejemplo que muchos conocen, el ejemplo del chocolate. Suiza no produce chocolate, pero tiene los mejores dulces derivados del chocolate. Por ejemplo, aprovechar eso, porque en República Dominicana no explotamos el café, el cacao de aquí, el azúcar. Entonces, por ese lado. Entonces, desde el punto de vista del sector industrial, entonces, tecnificar la mano de obra del ciudadano dominicano, que ya es una visión un poco más a largo plazo, porque lamentablemente tenemos una sociedad que no tiene en la medida de lo necesario las suficientes capacidades técnicas para que se desarrolle una industria tecnológica que dé al traste con una mejora de los ingresos de los propios trabajadores. Esto es tan importante que un kilo de chocolate, ¿no?, se vende 3 veces más caro que 100 kilos de cacao en los mercados internacionales. Estamos claros. Entonces, esa es otra de las variables. Y entonces, cuando se compara la mano de obra de un empleado de zona franca textil que gana el mínimo del mínimo y comparas un empleado de una zona franca también, pero tal vez de tecnología, por ejemplo, en el ensamblaje de computadoras, entonces vamos a ver las diferencias salariales entre unos y otros, la calidad de vida del ciudadano y los resultados entonces de la preparación. Leila está a punto de decirte que el tiempo se termina. Parece un día está haciendo más serio. Parecía un carro, el Él sabe ya, pero el viernes otra consulta financiera con Israel Abreu. Mientras tanto, Israel, Miguel, Olga, él no tiene que esperar los viernes para entrar al programa. No tome alcohol. No, el alcohol no significa nada para su vida. No tome alcohol. Sea abstemio. Pase un fin de semana tranquilos, por favor. Bueno, ya saben, arrancó el fin de semana, dice Olga que no tomen alcohol, ustedes sabrán. No tomen alcohol porque el alcohol consume la vida lentamente, pero como no tenemos prisa. Ustedes sabrán si toman el consejo. Yo lo que les pero digo, no tenemos prisa. Adulterado no. Yo me voy a tomar un pino grillo. Bueno. Muy bien. Bien helado, bien frío. El lunes otra entrega de este programa. Les deseamos un excelente fin de semana. Gracias por la sintonía y sigan con la programación de Rumba.